Buenas, en el aire nuevamente su espacio Cerrando la Noche, que llega a sus hogares a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Sistema de Cable Tricón, 67 de Aster, en compañía de don Giovanni Almonte de los Santos. Buenas noches, don Junior Espinosa, a los amigos televidentes que siempre sintonizan este espacio de lunes a viernes a las 10 de la noche rayando. Aquí estamos, compartiendo con los amigos, debatiendo los temas del día y tratando de llevar un contenido cada vez más informativo y más dinámico. Así es, y recordar que pueden sintonizar este programa y el canal a través de la página web www.carivision.com.do, y así estaremos en contacto con todos los cibernautas. Junior, tú sabes que el presidente Danilo Medina, después de la asunción, después de la llegada del canciller Andrés Navarro, ha hecho varios cambios al interno de la Cancillería y hoy acaba de designar a César Medina embajador en la República Dominicana, en Panamá, y al que estaba en Washington, a don Aníbal de Castro, lo llevó a España. Al parecer sería una rotación, simplemente llevar a César Medina a Panamá y a don Aníbal de Castro a España. Habría que ver a quién piensan designar en Washington. Debe ser un agente de confianza del equipo del licenciado Danilo Medina. Es una de nuestras primeras sedes diplomáticas, la embajada en Washington, así que hay que buscar una persona con el talento, la capacidad y las relaciones suficientes para nosotros seguir fortaleciendo las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Sin embargo, lo que hay que observar es cuáles serán los resultados de nuestros representantes en el exterior. Los que están y los que fueron, digamos, movilizados hoy, sí, tienen ya tiempo ejerciendo su función. Pero déjame decirte, en el caso de Aníbal de Castro, en el caso de Aníbal de Castro ha demostrado, incluso en estos días rindió su memoria de lo que ha hecho en la embajada en Washington. Pero yo no me refiero al caso en particular a ninguno de ellos, sino en sentido general, porque siempre nos estamos quejando de las debilidades que tenemos en el servicio exterior. Sí, pero que no somos capaces de cumplir cabalmente los roles que deben cumplir cada uno de nuestros agentes. Sí, pero tenemos cuántos... Es una política exterior que hay que definirla, Junior. Es un asunto que el presidente tiene que decir y el canciller. Vamos a reunirnos con todos los embajadores, vamos a reunirnos con todos los cónsules, vamos a hacer una reunión conjunta con el Ministerio de Agricultura, con el Ministro de Turismo, Hay que establecer una estrategia. Claro. Porque no basta con tener leyes. Para promover el país. No basta con tener leyes, si no armonizamos entonces una política exterior coherente, en función del interés nacional, no en función del interés particular, del representante diplomático o consular. Y que nadie lleve su agenda. Al final tiene su agenda propia. Claro, que no es la agenda particular tuya, es la agenda del Estado, del gobierno. Lo que quiere el gobierno conseguir en ese país determinado. Sí. ¿Cuáles son los objetivos que tiene en carpeta? Exterior tiene que dejar de ser funciones para limpiar personas. Pero déjame decirte, Junior, que aquí muchas veces los puestos son para que personas se limpien. Pero que hay una escuela, Junior, hay una universidad que está funcionando dentro de la Cancillería para formar personal diplomático. ¿Oíste? Y el resultado, ya tenemos casi, ¿cuántos años tenemos con esa escuela? Bueno, la escuela apenas tiene 2 años. En año y medio ya gradúa un equipo, ha hecho cursos diplomados, pero ya en esta etapa va a graduar un conjunto de hombres y mujeres ya preparados con una carrera técnica, ya en diplomacia, preparados internos de la Cancillería, independientemente de las universidades que preparan personal en carrera diplomática, porque las universidades lo imparten. Sí, pero lo que buscamos es sacarle el mejor provecho a los dominicanos que están designados en esas embajadas y en esos consulados, que puedan sacarle beneficios para que esos beneficios lleguen al país, lleguen a la República Dominicana, por una vía o por otra. Esperemos, sí, que se vean los cambios en nuestra política exterior y la calidad de nuestros representantes consulares y diplomáticos, y que eso pueda ser beneficioso para las relaciones comerciales de la República Dominicana, sobre todo cuando se habla de apertura de mercado y de inversión extranjera, que parece que es una función del Ejecutivo, porque lo único que anuncia grandes inversiones
de capitales extranjeros es el presidente de la República. No, yo lo que pasa es que cuando tú logras traer una inversión, tú tienes que decirlo. Porque cuando tú logras que una firma internacional, que una emporio internacional decida, voy a invertir 300 millones de dólares en República Dominicana, voy a aumentar el capital que tengo, voy a expandir mis empresas, mis operaciones. Oye, tú tienes que anunciarlo, el presidente tiene que anunciarlo. Pero no puede quedar en anuncio. Es parte de su logro como gobierno, porque lo está haciendo en su gestión. Tenemos que ver las realizaciones. Bueno. Porque tú te pones a revisar en los 8 años pasados la cantidad de dinero que se anunció que se iban a invertir en la República Dominicana, producto de eso, de las relaciones internacionales. Tú dices, ¿y dónde están? Sí, mira, por ejemplo, en el caso de Qatar y los Emiratos Árabes Juniors, hay mucha inversión de ellos aquí y programada también. Lo que pasa es que son inversiones que se llevan su tiempo. Hay que hacer estudios de mercado, hay que saber dónde tú vas a invertir y cómo tú vas a invertir. Entonces, pero sí hay intención de invertir. Claro, sí hay mucha gente con dinero que quiere invertir que no ha invertido un centavo, ¿verdad? Pero están haciendo los estudios necesarios. Haciendo los estudios necesarios. Ya. Claro, estoy consciente. Pero incluso, una cosa es esa, que usted tenga la determinación, la voluntad de invertir en la República Dominicana. Hay un paso, usted tomar en cadena nacional y anunciarle al país que vienen no sé cuántos millones de dólares en inversión. ¿Tú sabías? Sin mencionar cuándo ni de dónde. ¿Tú sabías que en cine se está haciendo inversión extranjera aquí? Asociado con el capital local. Claro, se está haciendo inversión extranjera. Pero no fue de eso que se habló cuando se habló de las inversiones. Tú sabes muy bien lo que estamos hablando, la población también sabe de todo lo que se ha anunciado. Pero seguimos aquí en el país de las maravillas. A propósito del país de la maravilla, las autoridades dieron a conocer hoy en rueda de prensa que según las investigaciones realizadas a Frankelis Holguín, este había admitido ser responsable de los hechos ocurridos ya hace varios días en una de las estaciones de la segunda línea del metro. Ya de inmediato el Procurador General de la República, acompañado del Ministro de Defensa, del Jefe de la Policía, de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, anunció que las investigaciones se van a profundizar para saber si se trató de una acción individual o si hay algún actor intelectual o coautor de este hecho que ya ha sido tipificado como un hecho terrorista, y adelantando el representante del Ministerio Público, el Procurador General de la República, que procederá a solicitar 40 años de prisión para este joven de 21 años. Me parece que el Procurador General de la República debió limitarse. Es sensacionalista, alguna vez es sensacionalista. En el día de hoy. Sí, alguna vez solo informar. Alguna vez es sensacionalista el procurador. Claro, solo informar de los resultados de esa primera fase de investigación e indicarle al país que va a solicitar que le impongan una medida de coerción consistente en prisión preventiva. Claro. Ya cualquier otra cosa, la tipificación del hecho, la pena a aplicar, va a depender precisamente de los resultados que arrojen las investigaciones. Eso depende de eso, señor Procurador. No podemos estar creando las expectativas al país sin antes haber tomado el tiempo necesario para hacer una investigación seria, y que nos conduzca a que un tribunal, cuando le sometan el caso, pues entienda que sí, que la condena justa es 30 años o es 5, el tiempo que sea, pero que sea la investigación que determine ya con la fortaleza de vida, porque estamos ya cansados de que las autoridades siempre estén presentando ante los medios de comunicación unos hechos con una magnitud que parece imposible que un tribunal no condene al sujeto pasible de la sanción, pero resulta que siempre el problema de las pruebas son inconsistentes, aunque en este caso dicen las autoridades, hay una confesión, pero solo las autoridades lo dicen. Claro, nadie. Hay una confesión, pero una confesión no implica necesariamente una incriminación. Hay que ver en qué circunstancia. Por lo tanto, al señor Procurador General de la República. Si alguien lo vio preparando esta mochila con los ingredientes. No, hay que investigar. ¿Dónde compró los ingredientes para hacer esa bomba casera o esa bomba molotov? ¿Qué fue lo que hizo? El móvil, todo. Por eso es el resultado de una investigación
y nadie le ha dicho al procurador, ni a las autoridades, ni a los organismos de seguridad, que dé un informe apresurado, 24 horas después del hecho, con conclusiones tan contundentes. Mira, mi preocupación es esta, Junior. Mira, ese hecho ocurrió el martes en la mañana y la verdad que solo los que estaban ahí saben el terror que sufrieron en el momento, donde se sintieron en un espacio cerrado, en movimiento, con la gente, los compañeros quemándose, ellos mismos quemándose. Y entonces la verdad que este tipo de hecho que se cometió en un medio de transporte tan importante como es el metro, yo creo que nosotros tenemos que tomar la medida y lo correctivo del lugar. Y como tú acabas de señalar, Junior, si este individuo, Frankelis Muñoz Delgado, Frankelis Holguín, es declarado culpable, hay que dar la sanción correctiva para que nadie pueda ni siquiera osar pensar hacer este tipo de acción como la han catalogado de terrorismo. Y sobre todo, que vuelva la confianza a la población para que la población vuelva a utilizar el metro, salga a la calle y se sienta seguro. Porque lo que queremos todos los dominicanos es salir a la calle seguro, que nuestra vida no esté en riesgo. Eso es lo que queremos. Y, señor procurador, el jefe de la policía, las autoridades, ellos están para velar, Junior, de que este tipo de acciones sean castigadas para que no se repitan. Simplemente es esto. Así es. Mira, en otro orden, la ONG Oxfam Internacional ofreció un informe sobre la desigualdad en el mundo y establece que el número de millonarios con fortuna que sobrepasan los $1.000 millones Oye, ha aumentado desde, digamos, el descalabro ocurrido en el 2008, la economía norteamericana. Que de igual manera la cantidad de pobres en el mundo también se ha duplicado en una forma espantosa. Y establece que del 2013, o en su informe de 2013 a 2014, ha establecido que las 85 personas más ricas del mundo poseen la misma riqueza que lo que posee la mitad de la población del planeta. Es increíble, Junior. Imagínate. Y que su ingreso han aumentado $668 millones diarios. Oh, Dios mío. Equivalente a $500,000 por minutos. No, es increíble. Es una máquina de producir dinero. Por minutos. Es una máquina, eso haciendo dinero como una fotocopiadora. ¿Pero a costa de qué? Bueno, acuérdate que el que tiene un emporio económico, lo que quiere es producir dinero, él no le importa que el petróleo suba, él no le importa. Pero y señala el mismo informe que esa desigualdad socava, corrompe la política, socava el crecimiento, limita las oportunidades, alimenta la inestabilidad mientras exacerba la discriminación y especialmente, según el informe, hacia la mujer. Pero además establece que organismos internacionales como el FMI, el Papa Francisco, el presidente Barack Obama y además el Foro Económico Mundial, responsables de muchas de esas cosas, se sienten preocupados por la desigualdad que impera en el mundo y los niveles de pobreza. Es importante que el Fondo Monetario Internacional, que es una fábrica de pobres, piense en eso algún día, que las políticas implementadas por los gobiernos norteamericanos también han generado mucha pobreza y destrucción. Pero además que el Foro Económico Social o Económico Mundial, que es la reunión de los grandes ricos, que se reúnen en Davos. No, y cada vez lo hacen por bloque. Claro. Cada vez hablen de estos temas, pero ojalá lo hagan a sinceridad y de corazón. Y no para demostrar que ellos son los más ricos del mundo. Sigue reproduciéndose la pobreza y concentrándose la riqueza en las mismas manos. Por eso tú ves que 85 personas en el mundo, 85. Su riqueza es igual a la mitad de lo que tiene la población mundial, del planeta. Mundial. Una denuncia de esa naturaleza. ¿Y cómo lo ve un mundo violento? Cuando con la promoción de la desigualdad. Cuando solo 85 personas tiene una fortuna igual que lo que tiene la mitad del planeta.
¿A dónde vamos? Bueno, difícil. Mira, Junior, aquí... Y eso es en perjuicio de qué? Del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho al empleo, a las oportunidades. Alimentación. A la alimentación, Sí. del derecho a la vida. Entonces, estos jóvenes que están tan preocupados deberían dar algún ejemplo, y de hecho Oxfam le hace una propuesta y sugiere que a esas grandes fortunas se le aplica un impuesto del 1% a esas fortunas en el mundo. Para que den. Que con eso, dicen ellos, que los niños y niñas pueden acceder a las escuelas. Solo grabando ese uno con uno por Estoy de acuerdo. 5. Estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo perfectamente. Bien. Que el que más tenga que dé, ¿sí? Porque puede dar. Y uno, mira, en el plano local, acuérdate que este plan de regularización concluía ahora en el mes de octubre y el presidente Danilo Medina pues otorgó un plazo de 90 días. ¿Qué pasa? Ya el Senado de la República... Bueno, es el presidente. El presidente sometió el proyecto y ya el Senado aprobó el proyecto para que se le prorrogue, se le dé una prórroga de 90 días más a este plan para que las nacionales haitianos, los extranjeros que no han podido buscar la documentación necesaria para aplicar en el plan, pues la puedan someter. Así es que ya el plazo está dado, 90 días más hábiles para aquellos que no pudieron buscar toda la información requerida que le pedía este plan de regularización, que se ha anunciado bastante, Junior, y se ha hablado mucho. Lo que pasa es que muchas personas dejan las cosas para última hora. Bueno, y la falta de información, la escasez de documentos, porque sobre todo esto se benefician los que nacieron en la República Dominicana. Este plazo es para eso, concretamente, sí. para ello. Y nos dice que es tiempo de hacer una pausa, vamos a ella y en breve continuamos con Cerrando la Noche. Continuamos con Cerrando la Noche. La República Dominicana, a partir de 1997, inició un proceso importante de reforma en el sector judicial, sobre todo a partir de la selección, conforme a lo estableció la Constitución, de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia por mandato de la Constitución. Eso debía hacerlo el Consejo Nacional de la Magistratura. En ese proceso entonces se inicia, digamos, unas iniciativas de fortalecimiento institucional que no solo tocó hacerlo en las áreas del derecho conocida como derecho civil, en este caso los tribunales civiles, tribunales laborales, los tribunales penales, contenciosos administrativos, sino también que la jurisdicción inmobiliaria fue objeto de este proceso de modernización y de actualización que incluyó una nueva normativa legal que rige todo lo que tiene que ver el derecho inmobiliario en la República Dominicana. La jurisdicción inmobiliaria está compuesta entonces por los tribunales, antes se decía el Tribunal Superior de Tierra, ahora son los Tribunales Superiores de Tierra, porque no solo hay uno en la ciudad de Santo Domingo, sino que en diferentes zonas del país han instalado tribunales superiores de tierra. Están también los tribunales de jurisdicción originaria. Tenemos además en esta jurisdicción el registrador de títulos, también el abogado del Estado. Y tenemos una institución muy importante, digamos que es la base para todo esto, que es la Dirección de Mensura Catastrales. Durante todo este proceso de crecimiento, dicen muchos, otros hablan de retroceso, se han hecho importantes inversiones tendentes a garantizar, según se ha dicho, de manera más efectiva los derechos de propiedad en la República Dominicana, desde el nacimiento de ella hasta la expedición de un título de propiedad. Pero sin embargo, en los últimos tiempos se habla de que hay un estancamiento en la jurisdicción inmobiliaria que no solo afecta la cantidad de expedientes pendientes de fallo en los tribunales, sino también entaponamiento en todas las estructuras de la Dirección General de Mensura Catastrales. Para hablar un poco de esta situación y de la evolución histórica de todo lo relativo a la mensura en República Dominicana, nos acompañan los agrimensores
José Manuel Báez Mueces, quien fue director nacional de mensuras catastrales, y además Juan Manuel Sosa, quien fue el primer presidente de la Asociación Dominicana de Agrimensores. Buenas noches, jóvenes. Ay, gracias. Buenas noches, muchas gracias por lo de jóvenes. Vuelvo, ¿cuándo me invitan? Es para eso, para que vuelvan. Ayer cumplí yo 30 años de ejercicio. De ejercicio, sí, en plena juventud. Se graduó joven. Soy jovencito, 23 años. 23 años. Bueno, Es lo mío yo no lo voy a decir, porque yo no vine a hablar. No, yo sé que... Ya él fue profesor mío. Ese no fue el tema, ese no es el tema de la clase, ¿verdad? Ese no fue el tema de la Pero clase. es bueno que los amigos se digan la edad. Yeah. Yo fui profesor de él, pero no voy a decir cuánto. No. Bien, qué bueno, qué bueno. No, yo creo que hay un tema que precisamente es lo que nos mueve a estar aquí esta noche con ustedes. Como de costumbre, se saluda a los que nos están viendo en esta noche y a todas las personas que están verdaderamente interesadas en este tema de la jurisdicción inmobiliaria, porque sin lugar a duda es uno de los pedestales, es uno de los soportes que realmente gobiernan lo que Es fundamental, sin ella no hay título. sin ella no hay título y sin ese soporte de la parte inmobiliaria de un país, la economía también no prospera, es decir, no se mueve en la dirección de vida, sobre todo cuando suceden cosas como las que están sucediendo en este momento, es decir, todo se ha vuelto un caos. Con el nombre de moderno, estamos viviendo realmente una situación bastante delicada, no solo para lo que estamos... La modificación a la ley, ¿ha sido beneficiosa o ha sido en perjuicio de los poseedores de tierra? Bueno, yo te puedo contestar que la ley como tal, si se aplica en todo su contenido, definitivamente que pudiera dar resultados maravillosos. Ahora, como se está manejando todo, es lo que la hace contradictoria, ¿no? Me recuerda una anécdota de los compadres que iban a gran velocidad en un vehículo y uno de los, el que iba de pasajero le dijo al que iba conduciendo, compadre, yo le voy a poner la rapidita. Y agarró, le dio a la palanca y la puso en R. Imagínense ustedes lo que sucedió. A alta velocidad, pues lo que para él iba a ser rápido se convirtió en un desastre. Yo traigo esta anécdota a colación porque algo parecido está sucediendo. Hay quienes vendieron la idea, vendieron el paquete, como que estaban resolviendo la situación de tranque que había, entre comillas, en la anterior gestión, es decir, cuando se hacía el ejercicio de la ley 1542 de registro de tierras, y se cambió por esta ley que modernizaba el sistema, pero esta modernización mal usada lo que ha hecho es que ha empantanado realmente todos los procesos, y de ahí el grito no solo de lo que vivimos en el ejercicio de la agrimensura, sino también de todos los sectores que como consecuencia de esto están siendo afectados, el sector hotelero, los sectores inmobiliarios, los constructores. Es un grito a diario. ¿Y cómo se manifiestan esas dificultades en el terreno? En el terreno, fíjate, es como si a cada quien le hubieran puesto un librito debajo del brazo para que haga una interpretación personalizada de lo que dice tanto la ley como el reglamento. Entonces, si cada quien está jugando el juego como sin una dirección, pues obviamente que eso es lo que genera el caos. Imagínese usted, por ejemplo, el tránsito de aquí de la capital, para dar un ejemplo. Si no hay quien dirija de verdad lo que está sucediendo en este caos también, que es el tránsito nuestro, ¿cuáles son los resultados? Un entaponamiento por donde quiera. Y lo mismo sucede en cualquier administración. Si cada uno de los miembros que están ahí como responsables dentro de esa administración no lo hacen con la total efectividad o con la total dirección hacia donde apunta la ley y el reglamento, que son los que soportan realmente y definen cómo debe ser usada la ley, pues obviamente que no conducimos, no se conduce realmente a los resultados deseados en el menor tiempo posible, que fue uno de los primeros principios
con lo que se vendió. La celeridad. Sí, exactamente. Entonces no hay tal celeridad. No hay tal celeridad y tampoco no hay apertura. O sea, las autoridades no están muy abiertas en este momento, no son muy receptivas a las mismas demandas que tienen día a día. ¿Es más fácil hoy día deslindar una propiedad o es más complicado? Es más complicado. ¿Por qué? Es más complicado precisamente porque un proceso que antes, con la ley 1542, se resolvía hasta su resultado final, que es la obtención de un certificado de título, en un periodo no mayor de 3 meses. Ahora mismo dura 1 año y tanto conseguir el certificado de título como resultado de un deslinde. De modo que imagínese usted, cualquier empresa o cualquier persona física que tome la decisión de hacer un deslinde, lo hace en la mayoría de los casos porque va a hacer un negocio, de una hipoteca o por cualquier otra razón. Esperar 1 año es una cosa que se traduce en pérdidas. Pero ahora es obligatorio deslindar. Sí, obviamente que sí. O se prefiere que la gente tenga sus propiedades deslindadas precisamente para evitar las confusiones que generaron. Pero en la medida en que las cartas de constancia están siendo limitados su uso, te están obligando a que tú individualices tu propiedad. Sin lugar a duda que sí. Sin lugar a duda que sí. En este caso, perdóname, quiero hacer una pregunta al señor Juan Manuel Sosa. Usted como expresidente de la Asociación Dominicana de Agrimensores, ¿cuál es el papel que juega esta asociación? ¿Cuál es el papel que juega este gremio con todos sus asociados? ¿Qué rol juega? Y si esto de los títulos de propiedad, en cada jurisdicción se depositan o todos pueden caer aquí al Instituto Nacional para que haya como un centro de acopio. ¿Existe? Mira, permíteme hacer un poco de recuento de lo que ha pasado desde el año 1998, cuando comenzó el proceso de reforma de la jurisdicción inmobiliaria. Los organismos internacionales, llámese Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, invirtieron en toda la América Latina más de 2.700 millones de dólares para reformar el registro de la propiedad inmobiliaria. En este país se invirtieron alrededor de 70 millones de dólares inicialmente para el proceso de modernización. Y tal como dice mi colega, amigo, profesor Báez Muez, esta inversión no ha rendido los frutos que originalmente se vendieron como resultado de esa inversión millonaria. O sea, se vendió a la sociedad de que teníamos una ley centralista. O sea, antes solamente teníamos un solo tribunal de tierra, el Tribunal Superior de Tierras. Teníamos una Dirección General de Mensuras Catastrales y teníamos los registros de títulos. Se vendió eso de que esa ley era centralista, entonces se nos vendió la ley, una ley moderna como la 108-05, que permitía la incursión de métodos descentralizada, de métodos modernos, y que el espíritu principal de la ley es la descentralización. O sea, que los problemas se resolvieran en los sitios donde se originaban. Eso es en la ley, eso es los reglamentos. Pero, ¿qué ha pasado en estos 7 años de aplicación de esa ley? Lo que ha pasado es todo lo contrario. O sea, tanto la anterior Suprema Corte de Justicia, dirigida por el magistrado Subero, como esta, han mantenido la centralización, la misma centralización que había con la 1542, sigue existiendo ahora con una ley que el espíritu es descentralizador. Por ejemplo, la dirección de mensura, que antes era una dirección general, donde venían todos los expedientes del país aquí a la capital y se resolvían desde aquí. En la práctica, esa dirección de mensura, aunque ahora tenemos una dirección nacional de mensura y que tenemos direcciones regionales en el departamento central, que es aquí en la capital, en Santiago,
el departamento norte, y en San Francisco de Macorís, el departamento noreste. ¿Qué pasa? Que sigue centralizado toda la revisión de los expedientes aquí en la capital. Y esas direcciones regionales solamente funcionan como receptoras de documentos, acopios de documentos, pero no dan la solución de los problemas que se presentan en cada una de esas regiones. ¿Qué pasa? Un cuello de botella. Cuando arranca la ley en el año 2007, abril 2007, uno de los peores fallos que se tuvo fue que no se preparó a los profesionales de la agrimensura, y no solamente a los profesionales de la agrimensura, sino tampoco a los jueces, ni tampoco a los registradores. Entonces, vinimos con una ley que se planteaba que iba a tener 2 años de transición, precisamente para preparar, o sea, dentro del paquete de préstamo, del contrato de préstamo, habían partidas millonarias en dólares para prepararnos, no solamente a los agrimensores que elaboraban en la dirección de mensura, sino a los agrimensores que ejercíamos de manera privada. O sea, prepararnos en las nuevas tecnologías. Cuando viene la aplicación de esta ley, los primeros que no estaban preparados eran las autoridades. Muchos de los agrimensores, al ver que ya se iba a aplicar ciertamente la ley, nos preparamos, pero la dirección no. ¿Qué pasó? Un estancamiento total. En el año 2007 hubo una parálisis de todo el mercado inmobiliario, afectando grandes inversiones, todas las inversiones, porque todo depende, en un país capitalista, todo depende de la propiedad privada, o sea, de un certificado de título. Todo, las remesas, la industria, la agricultura, las construcciones, el turismo inmobiliario, y todo eso se vio afectado. Ahí es donde nace la Asociación Dominicana de Agrimensores, para dar como mecanismo de alerta, de presión, para que las autoridades despertaran. Y empezó entonces a tratar de arreglar la carga en el camino. En la práctica ha sido, como dice Báez Muese, prácticamente un estancamiento y no solamente un estancamiento, o sea, los plazos se han alargado muchísimo. Antes eran 3 meses para tú obtener un certificado de título fruto de un deslinde. Es bueno indicar que más de un 70% de la propiedad inmobiliaria de la República Dominicana está amparada en constancias anotadas. Esta ley multiplicó por 10 o por 15 la cantidad de operaciones inmobiliarias. Prácticamente todas las operaciones inmobiliarias tienen que pasar por la jurisdicción, tienen que pasar por los estamentos, tienen que pasar por mensuras. Únicamente las transferencias de certificados de título definitivos son las únicas que no tienen que están entrar. deslindados. Las que están deslindadas. Pero para tú hacer una transferencia ahora de un inmueble que esté amparado en constancias anotadas, tiene que deslindar primero. Entonces, un deslinde hoy, con toda la modernización, con toda la inversión multimillonaria que se ha realizado, te dura 1 año. Dice el colega Báez que 1 año. Yo le digo que no es 1 año. Es 1 año siempre y cuando no ocurra ningún inconveniente. Si ocurre, es 1 año, 1 año y medio para tú obtener un certificado de título. El extranjero, el que viene a invertir aquí en el país, eso es insólito. Nosotros ocupamos, conforme a la revista, el informe anual del Doing Business, que es una revista del Banco Mundial, nosotros estamos ocupando el lugar 115 dentro de 187 países, o sea, dentro de los peores en movilidad de la obtención. Con toda la modernización y la inversión. Con todo y eso. Y no solamente eso, o sea, una es
la ampliación de todos los plazos que se han alargado muchísimo, pero también lo que cuesta ahora para una persona poder obtener un certificado de título definitivo, porque la inversión que tiene que hacer, por ejemplo, un agrimensor para poder ejercer hoy, conforme a los requerimientos de esta ley, son millonarios, no solamente en equipo, sino en preparación. ¿Qué es lo que significa y qué implica la georreferencia? O sea, el término correcto, que es la nueva modalidad utilizada para los del INDES en la República Dominicana. Mira, y eso es tan complicado porque noto que muchos agrimensores se quejan de que en la Dirección General de Mensuras Catastrales, por cualquier pica metapaja, le devuelven un expediente. Mira, la georreferenciación fue una de las mejores implementaciones de esta nueva ley. O sea, ¿qué es lo que significa? Es que todos los inmuebles que se registren conforme a esta ley tienen que estar vinculados a un marco de referencia común. O sea, una red geodésica, y todos los inmuebles tienen que estar referidos a esa red geodésica. Esto, en teoría, evitaría la superposición de parcelas. Y la duplicidad. La superposición. ¿Por qué? Porque si estamos referidos a un marco de referencia común, significa que un punto solamente tiene un par de coordenadas dentro de la isla. Y si el trabajo está bien hecho, tú no te vas a superponer con el otro. Digo que si está bien hecho porque ¿qué pasó cuando se empezó a implementar la ley? Cuando se empezó a implementar la ley, como ya les dije que no había la preparación, se le quiso dar un bajadero a la cosa y se permitieron métodos en ese primer año que no llenaban los requisitos, que no cumplían con las precisiones que se exigen o que se exigen en la actualidad. Y todas esas operaciones que se registraron el primer año, que fue una avalancha, todas esas operaciones ahora están mal georreferenciadas y están causando uno de los mayores problemas que tenemos en la actualidad, que son los solapamientos. Bien. Para seguir hablando de esos problemas que hay en la actualidad en todo el procedimiento de saneamiento de los terrenos de la República Dominicana, luego de la pausa vamos a seguir con el tema y con otros. Vamos a la pausa y en breve continuamos. Continuamos con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con los agrimensores José Manuel Báez Mueces y Juan Manuel Sosa. Recordamos que Báez Mueces fue director general de Mensuras Catastrales y Juan Manuel Sosa, primer presidente de la Asociación Dominicana de Agrimensores. Cuando íbamos a la pausa, hablaba del problema de la sobreposición. Superposiciones o solapamientos. ¿Qué es eso? ¿Y cómo se traduce para los propietarios de terreno? ¿Cómo lo afecta? Mira, es importante que la mayoría de los propietarios de terrenos actualicen sus mensuras. Es la única forma que se pueden dar cuenta si los colindantes, si sus vecinos no están ocupando la posición virtual que le corresponde a ellos. Me explico. Imagínese que este es un inmueble, usted tiene este inmueble, este registró su inmueble, pero utilizó una metodología con muy baja precisión, que fue la que se permitió erróneamente al principio de la aplicación de la ley, y que fruto de esa mala georreferenciación, ese inmueble que físicamente está ahí, virtualmente está ocupando la mitad o la totalidad del inmueble tuyo. Eso es lo que se llama solapamiento. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos hoy en día. Y la mayoría de las personas que tienen su certificado de título definitivo deslindado
si no han hecho una operación catastral conforme a esta ley, no tienen garantías de que se van a encontrar al momento de hacer cualquier operación catastral con 2 o 3 inmuebles encima de su inmueble. De su parcela. Encima de su parcela. Esto fue fruto no solamente de la aplicación de instrumentación de baja precisión, sino de que cuando se comenzó a implementar la ley, controles que existían con la vieja no se traspasaron a esta. Y se comenzó a trabajar sin ningún tipo de control, tal y como si el registro de la propiedad inmobiliaria en este país comenzara en el año 2007. O sea, se comenzó únicamente con los archivos totalmente vacíos, limpios, y se empezaron a alimentar de los trabajos catastrales que iban. ¿Qué pasó con ese archivo viejo que había? Toda esa información solamente se salvó los planos que ellos disponían en los archivos, los certificados de títulos y las sentencias. Pero la base de datos de los trabajos nuestros, todo eso fue destruido por órdenes de la Suprema Corte de Justicia. Pero ¿bajo qué argumentos? Ellos no entendían la importancia de esa información, de la importancia de lo que eran las libretas de campo de los agrimensores, las hojas de cálculos, las hojas de los ángulos de toda la información. Esas hojas generalmente azules se perdieron. Amarillas. Amarillas y azules, ¿verdad? Toda esa información destruyeron. Servía de base para reconstruir un plano cuando ese plano se deterioraba. Ahora, si hay un plano deteriorado, no hay forma posible de reconstruirlo. Y ese fue el grave problema que crearon al botar esa información. Pero ya esa información no existe, ya tenemos que seguir con la carga, arreglándola en el camino. Ahora entiendo con más claridad cuando decía que tenemos más títulos que terreno, porque sobre esa base pueden haber varios títulos que reposan en un mismo terreno, que corresponden supuestamente a parcelas diferentes. Sin embargo, ese fue el argumento, o uno de los grandes argumentos que se utilizó en el periodo de transición. A mí me tocó estar en ese periodo al principio, cuando los que estaban dirigiendo el proyecto de modernización de la jurisdicción inmobiliaria estaban tratando toda la información. Empezaron con una campaña, de alguna manera quitando los méritos y haciendo una serie de cosas para traducirla y para justificar el cambio, basado en que todo lo que existía anteriormente no servía porque había sido hecha con una precisión incorrecta. Sin embargo, esta nueva ley plantea el que sí se hagan los levantamientos con una precisión hasta milimétrica. Pero resulta que una vez implementada la ley, en muy poco tiempo, las mismas autoridades, a través de resoluciones, permitieron el uso de una instrumentación que, lejos de garantizar el posicionamiento absoluto de los inmuebles, lo que hizo fue que empezó a provocar un vaivén posicional de cada uno de los inmuebles. ¿Qué ha dado esto como resultado? Bueno, que usted va a hacer en este mismo momento un deslinde, para citar un caso, de un inmueble, y resulta que lo hace con una precisión excelente, pero como este fue hecho primero, se está solapando con el suyo, porque la precisión del primero, que fue cuando empezó a implementarse la ley, se permitió que las cosas se hicieran así. Entonces, igual sucede que usted va, basado en todo lo que dicen los reglamentos y en lo que dice la misma ley, a reclamar el respeto por su contenido. Entonces, a veces el argumento es de que, no, ese se hizo primero. Y ese se hizo primero y eso parece que es lo que le da fuerza y validez. Surgía la pregunta, Ajá. cuando se presentan entonces litigios sobre terrenos registrados que tienen, digamos, su raíz en esta situación que usted han denunciado,
¿cuál es entonces la solución Sí. que buscan los magistrados? Porque ya no va a mensura, sino que va directamente a un juez de jurisdicción original. Sí, mira, más que los magistrados, ahora mismo hay un gran movimiento del sector profesional de la agrimensura. Que por eso inclusive estamos aquí esta noche, no estamos queriendo responsabilizar a nadie de manera particular, porque entendemos que eso no resuelve nada. Pero sí lo que estamos haciendo es llamando la atención a todos los sectores que inciden en el tema de la situación inmobiliaria, para que juntos nos aboquemos a buscar soluciones que resuelvan de una vez por todas. Ahí va. Recomendaciones para mejorar el caos, según han dicho ustedes, Sí. que tenemos en la jurisdicción inmobiliaria, sobre todo en la dirección de mensuras Lo catastrales. primero es sentarnos a dialogar. Todas las autoridades deben en este momento sentir este llamado y esta necesidad, porque debe escucharse inclusive hasta en todo el edificio de la administración inmobiliaria, cuando hasta para depositar un expediente es una situación Hay que llegar ahora a las 6 de la mañana para tú poder depositar un expediente. para poder depositar un expediente. Hasta eso se ha hecho, si se quiere definir, hasta traumático, ¿no? De modo que si los que están del otro lado, como yo siempre digo, ¿no? Los que están administrando, los que tienen la responsabilidad ahora en este momento, no se abren, vamos a sentarnos con la gente que viene a traer esos documentos y hacer expresión pública ya también de que estamos trabajando para que esto funcione mejor, porque el interés nuestro definitivamente es que, como una pieza del país, funcionemos bien, porque eso nos va a garantizar no solo a los profesionales, sino también a los propietarios, a los que están invirtiendo su dinero, que todo fluya normalmente y que fluya dentro de un marco de referencia, que se le pueda garantizar un verdadero estatuto de derecho, que es lo que todo el mundo reclama en este país, no solo en el ambiente de la jurisdicción inmobiliaria, sino en todos los ambientes de la vida nacional. ¿Qué es lo que la gente normalmente reclama? Respeta mi derecho. Y en materia de tierra, todo el mundo quiere que se le respete también su derecho y el privilegio de ocupar una porción del territorio como lo establece la ley. Pero si estas distorsiones que hasta este momento no han querido ser atrapadas por los cuernos del toro, ¿no? Pues se le está yendo de las manos prácticamente, porque ahora mismo con el rechazo solamente de los expedientes, que supera más del 80% de los expedientes, hay un estancamiento prácticamente, que yo pudiera decir casi total de la situación inmobiliaria en la República Dominicana. De modo que nuestra propuesta, yo entiendo que debe transitar el camino de sentarnos, tanto autoridades como los que estamos haciendo el ejercicio, junto con las mismas autoridades, para que nos aboquemos a buscar las mejores soluciones. Ya dentro de primero el diálogo de las autoridades, los poderes del Estado, los tres poderes deben ponerse, buscar la solución de la problemática del registro de la propiedad inmobiliaria en el país. Hay que hacer cumplir la ley también. Esa ley 108-05 y los reglamentos, hay que descentralizar. La dirección de mensura no puede seguir centralizada, revisando todos los expedientes del país. Eso es lo que provoca el estancamiento de la mayoría de los expedientes. Es lo que provoca que para un profesional de la agrimensura poder depositar un simple expediente, tenga que ir a las 5:30, a las 6:30 de la mañana a hacer un turno. Eso es inconcebible después de haber invertido tantos millones de dólares. Entonces, hay que descentralizar. Por ahí es que tenemos que comenzar. Pero primero deposita en la dirección regional y después tiene que venir acá. Sí, mira, se han establecido algunos mecanismos de depósitos remotos y esas cosas, pero todo cae aquí en la capital. El que deposita en Santiago solamente recibe el expediente allá y de ahí tiene que venir aquí. Y entonces hacer un turno que son 45 días que tiene que hacer ese turno para que le pueda revisar el expediente.
Y no vamos a entrar en todos los detalles de la revisión de expediente, porque necesitaríamos como 4 o 5 programas más como este, Sí, claro. para poder discernir toda la problemática que hay en el registro de la propiedad inmobiliaria. Porque estamos hablando solamente de la dirección de mensura, pero ahí está los tribunales, la mora judicial de los jueces, que es terrible. O sea, la avalancha de trabajos que no necesariamente deberían ir a un tribunal. Porque los deslindes... Como los deslindes. Los deslindes. Mira, uno de los fallos de esta ley fue ese, de convertir el deslinde en contradictorio. Es inconcebible donde la persona no tiene problema con el vecino y como quiera tiene que ir a un juicio, a una audiencia, a pelear con quién, si no hay ningún pleito. O sea, todo el mundo está conforme. Cuando hay un problema de tierra, el primero que se da cuenta es el agrimensor, porque no puede parar el aparato. Desde que usted quiere parar un instrumento en una tierra donde hay problemas, a usted lo van a sacar de ahí. Lo corren. No lo van a correr de ahí. Lamentablemente el tiempo se ha agotado. Sí, pero creo que agotaron y creo que la teleaudiencia se lleva una idea exacta de lo que está pasando en esta área y ustedes explicaron con muy buena propiedad lo que está pasando. Creo que quedó satisfecha la audiencia. Así es. Gracias a los agrimensores José Manuel Báez Mueces y Juan Manuel Sosa por habernos acompañado en esta noche. Gracias a la audiencia. Mañana nuevamente estaremos con ustedes en Cerrando la Noche.